Todo comenzó cuando el pueblo de Israel ya no quiso que Dios fuera su rey. Sí, aunque suena raro, eso fue lo que pasó. Dios siempre los había cuidado. Los sacó de Egipto, los protegió de sus enemigos, les dio comida en el desierto y les hablaba a través de profetas como Samuel, un hombre sabio y justo que los había guiado durante muchos años. Samuel ya estaba mayor. Su barba era blanca, su voz tranquila y sus pasos más lentos, pero seguía amando a Dios con todo su corazón. El problema era que sus hijos, a quienes puso como líderes, no eran como él. Eran deshonestos, hacían trampas y no seguían los caminos de Dios. Entonces, los líderes del pueblo se reunieron y le dijeron a Samuel: tus hijos no son como tú. Queremos que nos pongas un rey, como tienen los demás pueblos. Samuel se sintió muy triste. ¿Cómo era posible que el pueblo ya no quisiera que Dios los gobernara? Fue a hablar con el Señor, y Dios le respondió con calma. Haz lo que te piden, Samuel. No te están rechazando a ti, sino a mí como su rey. Pero adviérteles cómo será tener un rey humano. Así lo hizo Samuel. Les explicó que un rey les cobraría impuestos, tomaría a sus hijos para formar ejércitos y a sus hijas para servir en el palacio. Pero el pueblo no cambió de opinión. Todos gritaron: ¡Queremos un rey! ¡Queremos un rey! Y así Dios decidió darles lo que pedían, aunque no era lo mejor. Hasta que un día, cuando nadie lo esperaba, Dios eligió al hombre que sería el primer rey de Israel. Y no lo hizo con fanfarrias ni trompetas, sino de una manera muy sencilla y sorprendente. Su nombre era Saúl, un joven de la tribu de Benjamín. Era alto, ¡muy alto! tan alto que nadie le llegaba al hombro. Tenía una apariencia fuerte y valiente, pero era humilde, trabajador y obediente. Todo comenzó con algo muy simple. Se perdieron unas burras de su papá. Saúl salió a buscarlas junto con un criado. Recorrieron montes, campos y pueblos, pero no aparecían por ningún lado. Después de varios días, Saúl pensó en volver a casa, pero su criado le dijo: cerca de aquí vive un profeta llamado Samuel. Tal vez él sepa dónde están. Y así llegaron al lugar donde vivía Samuel. Lo que Saúl no sabía era que Dios ya le había dicho al profeta: mañana vendrá a ti el hombre que he elegido como rey. Cuando Samuel vio a Saúl por primera vez, Dios le dijo: este es el hombre. Samuel sonrió y lo invitó a una cena especial con otros invitados importantes. Le dio el asiento de honor y le sirvió la mejor parte del plato. Saúl se sorprendió. ¿Por qué me tratas así, si vengo de una tribu pequeña? Pero Samuel no dijo nada aún. Al día siguiente lo llevó aparte, tomó un cuerno lleno de aceite, lo derramó sobre su cabeza y le dijo en voz baja: Dios te ha elegido como rey de Israel. En ese momento, el corazón de Saúl cambió. El Espíritu de Dios vino sobre él y le dio valentía. Samuel le dijo que, en su camino de regreso, le pasarían varias señales para confirmar que Dios estaba con él. Y así fue. Todo lo que Samuel predijo sucedió. Saúl ya no era el mismo. Aunque nadie más lo sabía, el nuevo rey de Israel ya estaba listo. Solo que todavía tenía que ser presentado públicamente. Y por eso, poco tiempo después, Samuel reunió a todo el pueblo en una gran asamblea. Las familias estaban listas, las tribus fueron llamadas una por una, y finalmente la familia de Saúl fue escogida.
Pero cuando lo buscaron, Saúl no estaba. ¿Dónde se había metido? Al buscarlo, lo encontraron escondido detrás del equipaje. Estaba nervioso, asustado. Él, el más alto de todos, estaba temblando. Pero lo sacaron de allí, lo presentaron ante el pueblo. Y cuando lo vieron tan fuerte y valiente, todos gritaron emocionados: ¡Viva el rey! Desde ese día, Saúl comenzó a reinar. Y al principio lo hizo bien. En su primera gran batalla, el pueblo fue atacado y Saúl organizó un ejército con valentía. Con la ayuda de Dios, derrotaron al enemigo. Todos estaban contentos, por fin tenían un rey que sabía pelear. Pero con el tiempo, el corazón de Saúl empezó a cambiar. Comenzó a confiar más en sí mismo que en Dios. Empezó a tomar decisiones sin esperar la voz de Samuel. Una vez, antes de una batalla, se desesperó porque Samuel tardaba en llegar y decidió ofrecer él mismo un sacrificio que solo el profeta debía hacer. Has actuado neciamente. Por no obedecer, Dios quitará el reino de tus manos. Saúl estaba perdiendo algo muy importante: el favor de Dios. Hasta que finalmente Dios le dio una última oportunidad clara. Debía destruir por completo a los amalecitas, un pueblo enemigo. Dios fue muy específico. No debían quedar ni personas ni animales. Era una misión difícil, pero era lo que Dios había mandado. Saúl fue a la guerra y ganó, pero no obedeció completamente. Dejó con vida al rey enemigo y guardó las mejores ovejas y vacas. Cuando Samuel llegó, Saúl lo recibió con una sonrisa falsa. He cumplido lo que Dios me mandó. ¿Y qué es ese ruido que oigo? Guardé lo mejor para ofrecerlo a Dios. Obedecer es mejor que ofrecer sacrificios, porque no obedeciste, Dios ha rechazado tu reino. En ese momento, todo cambió. Samuel dio media vuelta para irse, y Saúl, desesperado, le tiró del manto y lo rompió. Así como has roto mi manto, Dios ha roto tu reino y lo ha dado a otro mejor que tú. Saúl se quedó parado, con la corona en la cabeza, pero con el corazón vacío. El rey que comenzó humilde, ahora estaba solo. Y desde ese día, las cosas no fueron igual. Aunque Saúl seguía en el trono, el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Su corazón se volvió temeroso, celoso y confundido. Ya no escuchaba a Samuel, ya no oraba, solo quería mantener su poder. Y eso lo alejó aún más de Dios. El pueblo también sufrió. Las guerras eran más difíciles, ya no había paz. Y los que habían pedido un rey empezaban a darse cuenta de que quizá se habían equivocado. Porque un buen rey no es el más alto ni el más fuerte, sino el que obedece a Dios con todo su corazón. Pero Dios no había terminado su historia. Ya estaba preparando a alguien más, un joven pastor llamado David, que no tenía apariencia de rey, pero sí algo mucho más importante: un corazón obediente. La historia de Saúl estaba llegando a su fin y una nueva estaba por comenzar. Esta historia nos enseña algo muy importante. Lo más valioso para Dios es la obediencia. Israel pidió un rey para parecerse a los demás pueblos, pero no pensaron en si ese rey escucharía a Dios. Saúl comenzó con humildad, pero dejó que el orgullo y el miedo lo alejarán de su propósito. Dios no busca a los más fuertes, ni a los más populares, ni a los más altos.
Él busca corazones obedientes, personas, niños y grandes, que estén dispuestos a confiar en Él y a seguir sus caminos, incluso cuando otros hacen lo contrario. Porque obedecer a Dios, aunque no siempre sea fácil, siempre es lo mejor. Así que recuerda, no se trata de tener corona, ni de ser el primero. Se trata de tener un corazón que diga todos los días: Dios, quiero hacer lo que tú me digas. Israel gritó: queremos un rey, queremos un trono, una corona también. Dios les habló, pero no escucharon, y a un joven llamado Saúl coronaron. Era alto y fuerte, parecía ideal, pero su corazón no supo esperar. No obedeció lo que Dios mandó, y poco a poco su luz se apagó. Obedecer es mejor que mandar, mejor que ganar, mejor que reinar. Dios no busca al más alto del lugar, Él quiere un corazón que sepa amar. Obedecer, obedecer, eso es lo que a Dios le da placer. Obedecer, obedecer, aunque yo no entienda, lo quiero hacer. Saúl comenzó con humildad, pero se llenó de miedo y vanidad. No esperó al profeta, quiso controlar, y Dios le dijo: tu reino va a acabar. Un nuevo rey ya se está preparando, es un pastor, canta salmos tocando. Pero Saúl no lo quiere aceptar y empieza a luchar por no ceder su lugar. Obedecer es mejor que mandar, mejor que ganar, mejor que reinar. Dios no busca al más alto del lugar, Él quiere un corazón que sepa amar. Obedecer, obedecer, eso es lo que a Dios le da placer. Obedecer, obedecer, aunque yo no entienda, lo quiero hacer. No quiero ser como Saúl al reinar, quiero a mi Dios escuchar y confiar.